Durante años, las canciones de Chalino Sánchez se escucharon como algo más que música. No sonaban a historias inventadas, sino a relatos demasiado cercanos a la realidad, con nombres, hechos y silencios que muchos preferían no mencionar. Con el tiempo comenzó a surgir una pregunta que nadie hacía en voz alta. Si contar ese tipo de historias, de esa manera tan directa, no implicaba un riesgo. Porque cuando su vida terminó de forma violenta, muchos volvieron a escuchar sus corridos con otros oídos, preguntándose si, sin saberlo, Chalino había ido dejando señales de que ese camino no podía tener un final tranquilo. Antes de que su voz se volviera reconocible, antes de los casetes y los escenarios, ya había aprendido que en ciertos lugares el silencio protege más que la verdad, que hablar, incluso cantando, podía convertirse en una forma de exposición peligrosa. Para entender por qué su historia terminó como terminó, no hay que comenzar por la noche final. Hay que volver al momento en que empezó a cruzar límites que ya no admitían regreso. Antes de que su nombre se convirtiera en leyenda, antes de los escenarios llenos y los corridos coreados a gritos, Chalino Sánchez fue simplemente un niño nacido en un lugar donde el futuro rara vez ofrecía opciones. Su historia no comenzó con música, sino con carencias, silencios y una violencia que se respiraba incluso cuando no se veía. Rosalino Sánchez Félix nació en 1960 en un rancho de Sinaloa, una región marcada por el trabajo duro y las reglas no escritas. Su familia era numerosa y pobre. Desde temprano entendió que allí nadie esperaba a que crecieras para exigirte. La infancia duraba poco y la responsabilidad llegaba antes que los sueños. La muerte de su padre cuando aún era muy pequeño dejó una herida profunda en la familia. No solo desapareció una figura de autoridad, también se fue la frágil estabilidad que mantenía el hogar en pie. A partir de ese momento, cada hijo tuvo que aportar como pudiera. No había espacio para la fragilidad. Chalino creció observando cómo el cansancio se volvía costumbre. El campo no daba tregua y el hambre era un recordatorio constante de que fallar no era una opción. Esa presión diaria fue moldeando su carácter. Desconfiado, reactivo, siempre listo para defenderse, incluso cuando no era necesario. Desde niño mostró rechazo por su nombre de pila. Rosalino no encajaba con la imagen que quería proyectar. Así nació Chalino, primero como apodo y luego como identidad. No fue un detalle menor. Cambiarse el nombre fue su primera forma de tomar control sobre algo en una vida donde casi nada estaba bajo su mando. La escuela quedó atrás muy pronto. Trabajar era más urgente que aprender a leer o escribir mejor. En esas largas jornadas, mientras el cuerpo se agotaba, la mente buscaba salidas. Y ahí apareció la música. Los corridos sonaban como relatos prohibidos, historias de hombres que desafiaban al destino y no pedían permiso. Chalino no los escuchaba como entretenimiento, los absorbía. Aprendió que en esas canciones se hablaba de poder, de venganza, de justicia torcida, de muertes que no siempre se lamentaban. Sin darse cuenta, estaba internalizando una narrativa que más tarde marcaría toda su vida. Mientras otros niños soñaban con irse, Chalino empezó a convencerse de que quedarse era una condena. No quería repetir la vida que veía frente a él. Esa ambición no era elegante ni romántica. Era urgente, casi desesperada. Salir del rancho se volvió una obsesión silenciosa. Pero no todo era música y sueños. La violencia estaba presente incluso cuando nadie la nombraba. Chalino creció entendiendo que en su entorno el respeto se ganaba rápido o no se ganaba nunca. Esa lógica lo empujó a resolver conflictos de la peor manera posible. Y lo que ocurrió después borró cualquier rastro de inocencia. Un hecho que nadie quería mencionar, pero que terminó explicándolo todo. Tras ese quiebre, el rancho dejó de ser hogar y se convirtió en amenaza. Chalino comprendió que su presencia ya no era bienvenida y que el peligro no era una idea abstracta. Irse dejó de ser una elección y pasó a ser una necesidad,
La salida hacia el norte no fue heroica ni planeada. Fue apresurada, cargada de miedo y silencio. Cruzar la frontera significó abandonar lo poco conocido para enfrentarse a una vida aún más incierta. Estados Unidos no lo recibió con oportunidades, sino con trabajos pesados y la constante sensación de no pertenecer. En ese nuevo escenario, Chalino volvió a hacer lo que sabía: sobrevivir. Trabajó en lo que pudo, aceptó riesgos y se movió en zonas grises donde la legalidad era un lujo. La música seguía ahí, pero ahora convivía con un mundo más duro y menos indulgente. Cada experiencia se fue acumulando como una carga invisible. Chalino no hablaba mucho de lo que había vivido, pero lo guardaba todo. Esos recuerdos, esas decisiones y esos miedos empezarían más tarde a filtrarse en sus canciones, aunque al principio nadie lo notó. Con el tiempo formó una familia y encontró momentos breves de estabilidad. Sin embargo, la calma nunca fue completa. El pasado seguía respirándole en la nuca, recordándole que ciertas cosas no se borran solo con cruzar una frontera. La música comenzó a ocupar un lugar más serio en su vida. Ya no era solo distracción, era una forma de decir lo que no podía confesar en voz alta. Cada corrido se parecía menos a ficción y más a una confesión disfrazada. Sin darse cuenta, Chalino estaba construyendo una identidad peligrosa. No era solo un cantante, era alguien que hablaba de temas que otros preferían callar. En ciertos círculos eso no se interpreta como valentía, sino como provocación. Y lo que estaba por suceder fue el golpe más duro que había recibido. Algo que no se vio venir, pero que lo cambió para siempre. El cruce hacia Estados Unidos no significó un renacer, sino una continuación del conflicto en otro escenario. Para Chalino Sánchez, el norte no fue una tierra de oportunidades inmediatas, sino un territorio hostil donde la ilegalidad, el cansancio y la incertidumbre eran parte de la rutina. Cambiaron los caminos y el idioma, pero no la sensación de estar siempre a un paso del error. Durante esos primeros años, Chalino se movió entre trabajos pesados y mal pagados, aceptando lo que hubiera para sobrevivir. El campo volvió a aparecer en su vida, recordándole que, sin importar el país, el esfuerzo físico seguía siendo su moneda principal. Sin embargo, algo en su cabeza ya no estaba dispuesto a aceptar esa vida como destino final. En medio de esa inestabilidad conoció a Marisela, y con ella llegó una etapa de aparente calma. Formar una familia le dio una razón concreta para seguir adelante, pero también una presión que no todos soportan. La responsabilidad de sostener un hogar lo enfrentó a una decisión constante: avanzar lento y seguro o arriesgarse para ganar tiempo. Chalino eligió el riesgo más de una vez. Como muchos inmigrantes, se movió en zonas grises, donde la ley se percibe lejana y la necesidad manda. No se veía a sí mismo como delincuente, sino como alguien que estaba resolviendo problemas urgentes. Esa lógica, aunque común, tiene un costo que casi siempre se cobra después. La música seguía presente, pero aún no ocupaba el centro de su vida. Escribía corridos como quien escribe cartas que no va a enviar. No eran canciones pensadas para agradar, sino relatos crudos que salían casi por necesidad. En esas letras ya se notaba algo distinto. No hablaban desde la imaginación, sino desde la experiencia. El punto de quiebre llegó con la cárcel. No fue un evento aislado ni una injusticia inesperada, sino la consecuencia directa de ese camino acelerado y peligroso. El encierro significó humillación, frustración y culpa, especialmente por la familia que quedaba afuera esperando. Sin embargo, en ese entorno hostil ocurrió algo que cambiaría todo. Chalino empezó a cantar, no para impresionar, sino para resistir. Sus compañeros de encierro, hombres curtidos por historias duras, encontraron en su voz algo que no era común: verdad sin adornos. Nadie hablaba mientras él cantaba. Pronto comenzaron a pedirle canciones. No cualquier cosa, sino relatos específicos, historias que no se contaban en voz alta.
Chalino escuchaba, escribía y cantaba sin hacer demasiadas preguntas. Ese intercambio silencioso le otorgó algo más valioso que dinero: respeto. En ese espacio cerrado, la música dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en herramienta. Chalino entendió que podía transformar vivencias reales en relatos que otros necesitaban escuchar. Lo que aún no veía con claridad era el precio de hacerlo sin filtros. Cuando salió de prisión, lo hizo con una idea distinta de sí mismo. Ya no era solo un hombre sobreviviendo, ahora tenía algo que ofrecer. La música pasó a ocupar un lugar central, no como sueño artístico, sino como medio de subsistencia y expresión. Y lo que pasó después fue el detonante de una transformación que ya no tendría marcha atrás. De regreso en la comunidad mexicana de California, el rumor comenzó a circular con rapidez. Se decía que Chalino componía corridos por encargo, que sabía escuchar y traducir historias complejas en canciones directas. Pronto comenzaron a buscarlo personas con relatos que querían inmortalizar. Los casetes se grababan de forma artesanal y se vendían de mano en mano. No había contratos ni campañas publicitarias. El alcance era limitado pero preciso. Las canciones llegaban exactamente a quienes debían llegar, y eso era suficiente. Ese circuito informal le permitió vivir de la música por primera vez, pero también lo colocó en una posición delicada. Cada canción tenía destinatarios implícitos. Cada verso podía interpretarse como homenaje, advertencia o provocación, dependiendo de quién escuchara. Su estilo era inconfundible. No cantaba bien en el sentido técnico, pero cantaba con una crudeza que pocos podían imitar. Para muchos, eso lo hacía auténtico. Para otros, peligroso. Chalino empezaba a ser observado con atención. A medida que su nombre se difundía, también lo hacía su imagen. El sombrero, las botas, las cadenas y el arma visible no eran un personaje construido, eran parte de su identidad. Esa coherencia entre vida y música lo volvía creíble, pero también imposible de separar de sus letras. Los escenarios crecieron, al igual que el público. Chalino comenzó a presentarse en bares y eventos donde la música era solo una parte del ambiente. Ahí entendió que no todos lo escuchaban por gusto. Algunos lo analizaban. El éxito llegó sin manual de instrucciones. Chalino avanzaba guiado por intuición y carácter, sin medir consecuencias a largo plazo. Cada paso hacia adelante cerraba una posible salida. Sin darse cuenta, estaba entrando en una dinámica donde retroceder ya no era opción. Para finales de los 80, Chalino se había convertido en una figura incómoda. No encajaba del todo en la industria musical, ni podía desvincularse del mundo que narraba. Estaba en medio de dos realidades que rara vez perdonan ambigüedades. Pero lo que más tarde se descubriría es que en ese punto alguien ya había empezado a tomarlo muy en serio. Para comienzos de los años 90, Chalino Sánchez ya no era solo un nombre que circulaba en cassettes. Su figura empezaba a imponerse en escenarios cada vez más grandes, con un público que no solo cantaba sus canciones, sino que las vivía como propias. Chalino se había convertido en una referencia para quienes no se sentían representados por la música pulida ni por las historias edulcoradas. Su ascenso fue rápido y desordenado. No hubo transición gradual ni preparación emocional. Pasó de tocar en bares pequeños a presentarse ante multitudes que lo miraban, como a alguien que había logrado lo imposible. Esa admiración, sin embargo, venía acompañada de una expectativa peligrosa. Chalino ya no podía fallar ni desaparecer sin explicación. La fama le dio dinero, reconocimiento y una sensación de control que nunca había tenido. Empezó a decidir más, a decir que no cuando antes aceptaba todo. Ese cambio fue sutil, pero perceptible. En ciertos entornos, el éxito ajeno se tolera solo mientras no incomoda demasiado. Su carácter seguía siendo impulsivo, directo, incapaz de esquivar confrontaciones. Chalino no sabía fingir calma cuando algo le molestaba.
Esa honestidad brutal, que para muchos era parte de su encanto, también le fue ganando enemigos silenciosos, gente que prefería no enfrentarlo de frente. Las presentaciones se volvieron intensas. El público pedía canciones específicas, algunas con nombres, otras con referencias claras. Chalino accedía, confiado en que su papel era cantar, no calcular consecuencias. Cada show era una descarga emocional que terminaba con aplausos, pero también con miradas largas y silencios incómodos. Fue en ese contexto que ocurrió el tiroteo. Un concierto más, una noche aparentemente normal, hasta que la violencia se coló de golpe en el escenario. No fue una confusión ni un accidente menor. Fue un ataque directo, público, imposible de ignorar. Chalino sobrevivió, y eso lo cambió todo. En lugar de retirarse o bajar el perfil, la idea de que era intocable empezó a rodearlo. Para muchos, ese episodio lo transformó en una figura casi mítica. Para otros, fue una advertencia clara que él decidió no escuchar. Después de ese episodio, su nombre se volvió todavía más grande. Las ventas crecieron, los contratos aparecieron, las invitaciones se multiplicaron. La lógica parecía sencilla. Si había sobrevivido a eso, nada más podía detenerlo. Chalino empezó a creerlo también, pero la supervivencia no siempre significa victoria. A veces solo extiende el tiempo, antes del golpe final. En privado, algunas personas cercanas notaban que algo había cambiado. No miedo, sino una especie de exceso de confianza que lo llevaba a minimizar riesgos evidentes. Y lo que ocurriría después fue el detonante de una cadena de decisiones que ya no podía detenerse. La invitación para presentarse en Sinaloa llegó como una confirmación de estatus. Volver a su tierra convertido en estrella no era solo un concierto, era un gesto simbólico. Para Chalino significaba cerrar un ciclo, demostrar que había vencido al destino que parecía asignado desde niño. No todos lo vieron así. Familiares y amigos cercanos expresaron dudas, advertencias, incluso miedo. Sinaloa no era un escenario neutral. Era el lugar donde habían quedado historias sin resolver, nombres que no se olvidan y reglas que no cambian con el éxito. Chalino escuchó, pero no cedió. Había trabajado demasiado para no volver. Además, el dinero y el prestigio que implicaba ese concierto pesaban, más que las advertencias vagas. Para él, regresar era un acto de orgullo, casi de justicia personal. Los días previos al viaje estuvieron marcados por llamadas extrañas y comentarios ambiguos. Nada concreto, nada que pudiera señalarse como amenaza directa. Solo ese ambiente espeso que aparece cuando algo no está bien, pero nadie lo dice abiertamente. Aún así, Chalino siguió adelante. El día del concierto llegó y el lugar se llenó. El público celebraba su regreso como si fuera una victoria colectiva. Él subió al escenario con la seguridad de quien siente que todo está bajo control. Cantó, sonrió, interactuó con la gente. Durante un momento todo parecía confirmar que había tomado la decisión correcta. Era el ídolo en su tierra, el hijo que había triunfado lejos y regresaba consagrado. La noche en que todo terminó, hubo un instante que nadie supo explicar. No fue un disparo, ni un grito, ni una pelea. Fue una pausa. Un cambio casi imperceptible en el rostro de un hombre que parecía acostumbrado a todo. Años después, muchos dirían que ese gesto no fue improvisado, que era la consecuencia de una vida entera caminando al borde. Fue entonces cuando ocurrió algo fuera de guión. En medio del concierto alguien se acercó y le entregó una nota. No fue un gesto llamativo, pero el efecto fue inmediato. Su rostro cambió. No de forma exagerada, pero lo suficiente para que varios lo notaran. Chalino leyó el papel una sola vez. No preguntó nada. No reaccionó en voz alta. Continuó el show, pero ya no era el mismo. Algo se había quebrado en ese instante, aunque nadie sabía exactamente qué. Cuando el concierto terminó, Chalino bajó del escenario envuelto en aplausos, pero con una tensión que ya no podía ocultarse.
Lo que había en esa nota no se comentó, no se compartió, no quedó registrado. Solo quedó el silencio. Horas después, al salir del lugar, el camino tomó un giro inesperado. La noche, que había comenzado como celebración, empezó a transformarse en algo distinto. Un encuentro aparentemente rutinario lo separó del grupo con el que viajaba, y lo que más tarde se descubriría cambiaría para siempre la manera en que se entendió su historia. La noche avanzaba con una sensación difícil de describir. Después del concierto, Chalino Sánchez ya no hablaba con la misma soltura. No estaba alterado, no discutía, no mostraba pánico. Lo que se percibía era algo distinto. Una concentración extraña, como si estuviera procesando una información que nadie más tenía. El trayecto posterior al evento transcurrió entre comentarios dispersos y silencios largos. Quienes lo acompañaban notaban que algo había cambiado, pero no insistieron. Chalino no era alguien a quien se le arrancaran confesiones fácilmente. Cuando callaba era mejor no preguntar. En algún punto del camino el vehículo fue interceptado. No fue un choque ni una persecución. Fue una detención aparentemente normal, demasiado ordenada para resultar tranquilizadora. Hombres armados se acercaron y se identificaron como autoridades. Todo ocurrió con una calma inquietante. Le pidieron a Chalino que los acompañara para aclarar un asunto. No hablaron de cargos ni de problemas específicos. Fue una solicitud ambigua, pero presentada como algo rutinario. Sus acompañantes reaccionaron de inmediato, desconfiando, intentando intervenir. Chalino escuchó, evaluó la situación y tomó una decisión que marcaría el final. No quiso generar conflicto, no quiso correr, tampoco quiso discutir. Había pasado por situaciones similares antes y sabía que resistirse podía empeorar las cosas. Bajó del vehículo por su cuenta y se dirigió hacia el otro automóvil. No hubo forcejeos ni gritos, solo una escena breve, silenciosa, que después sería recordada con una mezcla de culpa y desconcierto por quienes la presenciaron. Ese fue el último momento en que lo vieron con vida. El vehículo se perdió en la oscuridad de la carretera y el tiempo empezó a estirarse de una forma incómoda. Las horas pasaron sin noticias. Las llamadas no obtuvieron respuesta. La madrugada avanzó cargada de una sensación que nadie quería nombrar. Lo que pasó después fue el detonante de una certeza que nadie estaba preparado para enfrentar. Al amanecer, la noticia llegó de la peor manera. Un cuerpo había sido encontrado a un costado de una carretera. La descripción no fue inmediata ni clara. Solo se habló de un hombre, de señales evidentes de violencia y de un estado que dificultaba la identificación. Cuando la información empezó a aclararse, el golpe fue directo. No había dudas razonables. Era Chalino. El contraste entre la figura pública que había estado cantando horas antes y la imagen del cuerpo encontrado fue imposible de asimilar. Las autoridades actuaron con rapidez inicial, pero sin profundidad. Se levantaron reportes, se tomaron fotografías y se hicieron declaraciones breves. Sin embargo, desde el principio quedó claro que no habría una investigación exhaustiva. Las versiones oficiales fueron escuetas y contradictorias. No hubo responsables señalados ni líneas claras de investigación. El caso comenzó a enfriarse casi al mismo tiempo que se hacía público, como si nadie quisiera avanzar demasiado. Para la familia, el impacto fue devastador, no solo por la muerte, sino por la forma en que ocurrió. No hubo despedida, no hubo explicación, no hubo respuestas, solo un vacío enorme y una sensación de abandono institucional. El entierro se realizó con rapidez. Chalino regresó a la tierra de donde había salido años atrás, pero no como él lo había imaginado. No fue un regreso triunfal, sino un cierre brutal de un ciclo inconcluso. Mientras tanto, el silencio comenzó a crecer. Nadie hablaba demasiado. Nadie acusaba directamente. En un entorno donde todos saben algo, pero pocos dicen algo, el mutismo también comunica.
y lo que luego se descubrió dejó claro que no se trató de un hecho improvisado. Con el paso de los días surgieron versiones extraoficiales, comentarios en voz baja, rumores que se repetían sin confirmarse. Cada historia parecía incompleta, como si faltara siempre una pieza clave que nadie se atrevía a mencionar. Algunos hablaban de advertencias previas, otros de viejas cuentas pendientes. También hubo quienes señalaron que el regreso a Sinaloa había sido el verdadero error. Ninguna versión se sostuvo con pruebas suficientes, pero todas coincidían en algo. Esto no fue casual. La nota del concierto volvió a la conversación pública, no como evidencia, sino como símbolo. Nadie sabía qué decía, pero todos asumían que tenía un peso que no podía ignorarse. El silencio alrededor de ese papel lo volvió más poderoso que cualquier frase escrita. Con el tiempo quedó claro que el caso no avanzaría. No hubo detenidos, ni juicios, ni explicaciones convincentes. Chalino pasó de ser una persona a convertirse en expediente cerrado demasiado pronto. Lo que más tarde se revelaría es que ese cierre apresurado también formaba parte de la historia. La muerte no apagó su presencia. Al contrario, la amplificó. Su figura comenzó a crecer en ausencia, alimentada por preguntas sin respuesta y teorías imposibles de confirmar. El asesinato no resolvió nada. Abrió un debate que sigue activo. Lo que había empezado como una carrera musical terminó convirtiéndose en un relato incómodo sobre poder, silencio y consecuencias. Chalino ya no estaba, pero su historia seguía incompleta, flotando en un espacio donde nadie quería profundizar demasiado. Con el paso de los días, el asesinato de Chalino Sánchez dejó de ser solo una noticia y empezó a convertirse en un tema del que todos hablaban, pero pocos querían profundizar. En público se repetían frases vagas, mientras en privado surgían versiones más crudas, dichas en voz baja y siempre acompañadas de una mirada alrededor. La primera teoría que comenzó a circular fue la más obvia: sus canciones. Chalino no componía desde la distancia, sino desde la cercanía con personas reales, con historias reconocibles. Para algunos, había ido demasiado lejos, cantando cosas que no se suponía que salieran del círculo donde ocurrieron. En ese mundo, la línea entre homenaje y exhibición es frágil. Un corrido puede interpretarse como respeto o como burla, dependiendo de quién lo escuche. Y Chalino había acumulado demasiadas interpretaciones posibles. No todos se sintieron honrados. Otra versión apuntó a los celos y las relaciones personales. La fama, el dinero y la atención suelen generar tensiones que no siempre se manejan con palabras. Se habló de mujeres, de miradas mal entendidas y de egos heridos. Nada comprobado, pero tampoco descartado. También apareció con fuerza la idea del regreso. Volver a Sinaloa después de años convertido en figura pública no era un simple gesto artístico. Para algunos fue leído como provocación, como si el pasado pudiera ignorarse solo porque el presente era exitoso. En paralelo surgió una teoría más profunda y menos comentada en público: la del pasado que nunca se cerró. Un acto cometido en su juventud, una huida forzada y un silencio prolongado. Hay historias que no prescriben, solo esperan el momento adecuado para cobrarse. Quienes sostenían esta versión afirmaban que Chalino no había olvidado, pero tampoco había sido olvidado. Que ciertos nombres seguían ahí, esperando. Que el regreso fue interpretado como una oportunidad largamente postergada. La nota del concierto volvió a aparecer en cada conversación, no como prueba, sino como detonante simbólico. Para muchos, ese papel fue la confirmación de que alguien había decidido actuar. No importaba el contenido exacto, importaba el momento y la forma. Pero lo que pasó después fue el detonante de una avalancha de teorías que nunca pudieron ordenarse. A medida que el tiempo avanzaba, el caso se enfriaba. Oficialmente, pero se calentaba en el imaginario popular. Cada versión encontraba seguidores y cada seguidor sumaba detalles nuevos,
a veces contradictorios, pero siempre inquietantes. Lo llamativo era lo que no ocurría. No había avances reales en la investigación, no se filtraban datos clave, no aparecían responsables. En un país acostumbrado a la impunidad, ese silencio resultaba familiar y al mismo tiempo revelador. Algunos periodistas intentaron profundizar, pero se toparon con muros invisibles. Falta de acceso, falta de voluntad, falta de respuestas, como si el caso hubiera sido archivado antes de ser realmente abierto. Mientras tanto, la figura de Chalino crecía. Sus canciones empezaron a escucharse más que nunca. Nuevas generaciones lo descubrían sin haberlo visto en vida y lo adoptaban como símbolo de algo que no terminaban de entender del todo. Para muchos jóvenes, Chalino representaba autenticidad. Un hombre que no fingía, que cantaba lo que vivía. Esa idealización, sin embargo, omitía las zonas más oscuras de su historia, las mismas que probablemente lo llevaron a su final. Otros preferían verlo como advertencia, un ejemplo de lo que ocurre cuando se mezclan mundos que no perdonan errores públicos. Para ellos, su muerte no era misterio, sino consecuencia. La industria musical también reaccionó con cautela. Se hablaba de su legado, pero se evitaban ciertas preguntas. Era más fácil celebrar al mito que analizar al hombre y las decisiones que tomó. Con el paso de los años, las versiones se repitieron tanto que comenzaron a perder fuerza. No porque fueran falsas, sino porque nadie podía probarlas. El caso se convirtió en una suma de hipótesis sin resolución. La familia, por su parte, optó por el silencio en muchos momentos. No por indiferencia, sino por cansancio. Vivir rodeados de especulaciones constantes tiene un precio emocional que pocos soportan. El público siguió preguntándose qué había pasado realmente. Cada aniversario reavivaba el debate. Cada nuevo corrido inspirado en su figura sumaba otra capa al mito. Chalino dejó de ser solo una persona asesinada. Se transformó en un símbolo de algo más grande. La frontera borrosa entre contar historias y quedar atrapado en ellas. Y lo que más tarde se revelaría señalaría dónde empezó todo. La pregunta ya no era quién apretó el gatillo, sino por qué nadie quiso saberlo de verdad. Y esa duda, más que cualquier teoría, es la que mantiene su historia viva. Con el paso del tiempo, la figura de Chalino Sánchez dejó de pertenecer únicamente a la crónica policial o a la música regional. Su historia empezó a ocupar un espacio distinto, uno donde la realidad y la leyenda se mezclan hasta volverse casi indistinguibles. No era solo un cantante asesinado. Era un relato incómodo que nadie había terminado de contar. La muerte no silenció su voz. Al contrario, la amplificó. Sus canciones comenzaron a escucharse con otra atención, como si cada verso escondiera claves que antes pasaron desapercibidas. Donde antes había entretenimiento, ahora había advertencias. Donde antes había ritmo, ahora había sospecha. Para muchos, Chalino se convirtió en símbolo de autenticidad. Un hombre que no fingió un origen ni una historia, que cantó con las herramientas que tenía y con la voz que le tocó. Esa autenticidad, sin embargo, vino acompañada de una crudeza que no todos estaban dispuestos a tolerar. Otros prefirieron recordarlo como advertencia, como alguien que cruzó demasiadas fronteras al mismo tiempo, la de la música y la del mundo que narraba, la del escenario y la calle, la de la fama y los silencios peligrosos. En ese cruce, dicen, nadie sale ileso. Con los años, su imagen fue absorbida por nuevas generaciones que no vivieron su época, pero que encontraron en su historia un reflejo de realidades aún vigentes. Chalino pasó a ser referencia cultural, inspiración estética y punto de debate constante. La industria musical, que en vida lo miró con recelo, terminó abrazando su legado. Discos reeditados, homenajes, menciones constantes. Pero ese reconocimiento llegó tarde y, para muchos, incompleto. Celebrar la música es más fácil que enfrentar lo que la rodea. La pregunta sobre su asesinato nunca se cerró del todo.
no porque falten teorías, sino porque sobran silencios. En un contexto donde callar suele ser una forma de sobrevivir, la verdad quedó atrapada entre lo que se sabe y lo que no conviene decir. El misterio de la nota siguió creciendo con el tiempo, no por su contenido que nadie pudo confirmar, sino por lo que representó. Fue el último gesto visible antes del final. Un recordatorio de que alguien, en algún punto, decidió intervenir. Y lo que pasó después fue el detonante de una leyenda que ya no pudo controlarse. Chalino empezó a existir más como mito que como persona. Cada historia sobre él se volvió una versión distinta, adaptada a quien la cuenta. Para algunos fue víctima, para otros, consecuencia. Para muchos, ambas cosas al mismo tiempo. Su legado musical abrió un camino que otros siguieron, a veces sin medir riesgos. El corrido dejó de ser solo narración y se volvió territorio delicado, donde las palabras pesan más de lo que aparentan. Chalino fue el ejemplo más claro de ese límite difuso. Con el tiempo, su figura se volvió incómoda incluso para quienes lo admiraban, porque idealizarlo implicaba ignorar partes esenciales de su historia. Y entenderlo de verdad obligaba a aceptar que no todas las decisiones fueron correctas. La pregunta más persistente ya no fue quién lo mató, sino qué representaba su muerte. Para muchos, fue el precio de contar historias que no pedían ser contadas en voz alta. Para otros, fue el resultado de una vida vivida sin frenos. En aniversarios y conversaciones privadas, su nombre sigue apareciendo, no como recuerdo nostálgico, sino como advertencia recurrente. Chalino no es pasado, cerrado. Es un tema que sigue incomodando. Hoy, Chalino Sánchez ocupa un lugar extraño, admirado, cuestionado, imitado y discutido. No hay consenso sobre quién fue realmente, y quizá nunca lo haya. Su vida fue demasiado intensa para quedar reducida a una sola versión. Tal vez ahí radica su permanencia, en no encajar del todo, en no ser héroe ni villano completo, en haber sido consecuencia de su entorno, pero también actor activo dentro de él. La violencia que rodeó su vida no se puede separar de su música, ni su música de su final. Intentar hacerlo sería simplificar una historia que se resiste a ser ordenada. Chalino fue contradicción constante. Su legado no ofrece respuestas cómodas. Ofrece preguntas, y algunas de ellas siguen abiertas porque nadie quiso o pudo cerrarlas. En ese vacío, su figura continúa creciendo. Al final, Chalino no fue solo un cantante que murió joven. Fue un hombre que vivió rápido, habló claro y se quedó demasiado tiempo cerca de historias que no perdonan ser contadas. Con el paso de los años, la ausencia de respuestas concretas fue moldeando una narrativa propia alrededor de su figura. No una versión oficial, ni un relato cerrado, sino una acumulación de interpretaciones que convivían sin anularse entre sí. Cada persona que se acercaba a su historia encontraba algo distinto, como si Chalino funcionara más como espejo que como biografía definida. En algunos sectores, su nombre empezó a asociarse con una idea de valentía casi imprudente, la de alguien que no midió consecuencias porque nunca aprendió a hacerlo, no por ignorancia, sino porque su entorno le enseñó que pensar demasiado podía ser un lujo peligroso. Esa lectura lo convierte en símbolo de una forma de vivir acelerada, donde el presente siempre pesa más que el mañana. Para otros, su historia funciona como advertencia silenciosa. No desde el miedo explícito, sino desde la constatación de que ciertos caminos, por más auténticos que parezcan, tienen costos que no siempre se ven a tiempo. En ese sentido, Chalino dejó de ser una excepción para convertirse en ejemplo incómodo de una regla no escrita. El paso del tiempo también suavizó algunas aristas y endureció otras. Las canciones que antes se escuchaban como relatos crudos empezaron a adquirir un tono casi profético para algunos oyentes.
no porque anticiparan hechos específicos, sino porque capturaban una lógica de violencia y destino que sigue repitiéndose en distintos contextos. Su figura fue reinterpretada por la cultura popular, muchas veces reducida a una estética o a una frase suelta. Sombreros, botas, corridos cantados sin contexto. Esa simplificación ayudó a mantenerlo vigente, pero también a diluir la complejidad real de su historia, que rara vez cabe en un homenaje superficial. Aún así, cada tanto surge un intento de ir más allá del mito, de volver a mirar al hombre detrás del personaje. Esos intentos suelen incomodar porque obligan a aceptar que Chalino no fue solo producto de circunstancias externas, sino también de decisiones propias, algunas inevitables, otras discutibles. Hablar de él implica, de alguna manera, hablar del entorno que lo formó, de regiones donde la ley convive con reglas paralelas, donde la música no es solo entretenimiento, sino también archivo oral, y donde el silencio puede ser tan elocuente como una confesión abierta. Por eso su historia no envejece como otras. No queda anclada a una época específica, sino que dialoga con el presente. Cada vez que surgen nuevas voces que recorren caminos similares, el nombre de Chalino reaparece como referencia inevitable, casi como un punto de comparación tácito. Hay quienes sostienen que su legado no está en las respuestas que dejó, sino en las preguntas que obliga a hacerse, sobre los límites del arte, sobre la responsabilidad de contar ciertas historias, sobre el precio de convertir experiencias reales en relato público. También existe una lectura más íntima, menos colectiva, la de un hombre que buscó sentido y reconocimiento a través de lo único que sabía hacer: contar lo que veía. En esa búsqueda encontró admiración, pero también quedó expuesto a fuerzas que no se controlan con talento ni con carácter. La falta de una verdad oficial sobre su final terminó reforzando esa sensación de destino inconcluso. No hay cierre claro, no hay lección explícita, solo una cadena de hechos que desembocan en un silencio prolongado, sostenido por la falta de voluntad o de posibilidad de profundizar. Ese silencio, lejos de apagar el interés, lo alimenta. En la cultura latinoamericana, lo que no se explica suele adquirir más peso que lo resuelto. Chalino habita ese espacio, el de las historias que no terminan de cerrarse porque cerrarlas implicaría incomodar demasiado. Con el tiempo, incluso sus contradicciones se volvieron parte central de su atractivo. Fue auténtico y temerario, sensible y violento, cercano y hermético. Esa combinación lo hace difícil de clasificar y, justamente por eso, difícil de olvidar. Quizá su permanencia tenga menos que ver con la música en sí y más con lo que su vida revela sobre ciertos contextos. Chalino no inventó una realidad, la expuso sin filtros, y esa exposición aún hoy sigue generando reacciones encontradas. Al final, su historia continúa porque sigue siendo pertinente, porque habla de decisiones tomadas bajo presión, de fronteras cruzadas sin mapas claros y de consecuencias que no siempre se anuncian. Mientras esas dinámicas sigan existiendo, el nombre de Chalino Sánchez seguirá apareciendo, no como respuesta definitiva, sino como recordatorio incómodo de todo lo que queda sin decir. Si esta historia te atrapó y te quedaste hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos documentales. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees tú que estuvo realmente detrás de la muerte de Chalino Sánchez? Compártelo para que más personas conozcan un relato que incluso hoy sigue generando debate y versiones encontradas.